Muy buenos días, estimado Comité Científico del Congreso Interdisciplinario de Energías Renovables, Mecatrónica y Mantenimiento Industrial. Es un gusto para mí presentar el proyecto de diseño y construcción de un canal prototipo de sección rectangular para determinar la energía específica en los tres tipos de régimen: crítico, subcrítico y supercrítico. Mi nombre es Juan Luis Caro Becerra. Soy profesor e investigador de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana y vamos a ver en qué consiste nuestro trabajo. Como introducción, los canales se clasifican tanto de forma natural como artificial. Los primeros son formados por condiciones naturales del terreno y los segundos son construidos por los ingenieros civiles, donde tienen sección geométrica bien definida. Los materiales son homogéneos. Estamos hablando en este caso de principalmente de revestimiento de concreto. Pueden ser de costales de arena, por supuesto que sí, con una pendiente para que los cauces fluyen totalmente por gravedad. En los artificiales sí podemos determinar o aproximarnos inclusive al flujo uniforme, y en los canales artificiales es casi imposible llegar a determinar dicho flujo uniforme. ¿Por qué? Porque las secciones son totalmente irregulares. Los canales o los arroyos, todo dependen de factores como la sedimentación, inclusive la erosión, y pues se van acumulándose aquí los sedimentos, y por lo tanto es muy difícil, casi imposible llegar a determinar dicho flujo uniforme. ¿Cuáles son las fuerzas que predominan en los canales? Hablamos de tensión superficial y arrastre de sedimentos, los que originados por las fuerzas viscosas y gravitacionales que tienden a distorsionar la interfase aire-agua, la cual siempre constituye una frontera sobre la cual el ingeniero civil tiene un control parcial. Nuestro objetivo principal de este proyecto, como ya lo mencioné y como lleva el nombre de nuestro trabajo, es determinar los tres tipos de régimen, tanto el crítico, subcrítico y supercrítico. Todo esto con base en el número de Froude, los parámetros a determinar, principalmente la geometría del canal, la curva de la energía específica y la obtención de tirantes alternos en cada régimen. Digo tirantes alternos porque primero tenemos que aproximarnos a las condiciones de flujo uniforme. En un instante es muy difícil porque estamos conectando la manguera sumergida por la bomba, y ahí podemos ver en esta imagen cómo se crean perturbaciones. Ya pasando el primer metro, ya el agua empieza a tener ya un flujo tanto permanente como uniforme, ¿verdad? Y a la salida aquí en la descarga, pues ya alcanzamos a obtener dichas características de gasto, tirante y velocidad constante. Dentro de las zonas susceptibles a inundaciones, la mayoría de las cuencas urbanas en México no cuentan con suficiente información hidrográfica y climatológica. Las estaciones hidrométricas miden la cantidad de gasto que pasa por determinados cauces, y las estaciones climatológicas, pues ya sabemos que miden los parámetros del ciclo hidrológico, como temperatura, velocidad del viento, inclusive las precipitaciones, que es lo que nos concierne a nosotros, ¿verdad? Y esto se suma también la ausencia pues de una metodología aplicada al tema de las inundaciones, como son los fenómenos lluvia-escurrimiento. Por otra parte, en México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, una instancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, define como la vulnerabilidad en zonas susceptibles a inundaciones como una medida para definir dichos fenómenos naturales y antropogénicos. Antropogénicos son aquellos fenómenos, no se nos olvide, ocasionados por el hombre, como es la modificación de cauces, arroyos, construir en zonas que le pertenecen a los ríos, que son las llanuras de inundación. Dichos fenómenos van ocasionando que sucedan año con año las inundaciones, y en aumento cada vez más de puntos vulnerables a las inundaciones.
lo podemos ver en las grandes ciudades como Tijuana, Monterrey, Puebla, Guadalajara, la Ciudad de México, en las noticias, cómo van ocurriendo dichos fenómenos y esto pues va en aumento, pues debido a una mala infraestructura hidráulica, debido a una falta de cultura del agua de la población, y estos fenómenos antropogénicos combinados con la naturaleza, pues son los que ocurren dichos estragos a la sociedad, ¿verdad? Tenemos aquí otro caso desde la época prehispánica, que son las chinampas, que son terrenos de cultivo de producción intensiva, literalmente hechos a mano. Comenzaron a construirse desde tiempos remotos en el lago de Xochimilco. Para construirlos, los agricultores buscaban áreas lacustres, pantanosas y de poca profundidad. Tal es el caso, pues, de Xochimilco, que se prestaba para estas condiciones, vaya. Las condiciones técnicas que brinda una chinampa son suelos drenados, relación de equilibrio agua-aire, una disponibilidad de nutrientes, el manto freático por debajo de la riósfera y agua fácilmente disponible para la planta. Nuestra metodología consiste en aplicar una serie de fórmulas básicas de la hidráulica como continuidad, Bernoulli, cantidad en movimiento y hacer una propuesta de nuevas fórmulas pues que no aparecen en los libros de texto. Me refiero al tirante corregido, al gasto crítico corregido, por supuesto, al gasto de operación en la que opera nuestro prototipo canal, ¿verdad? Esa es la propuesta de nuestro trabajo y es la metodología que vamos a mencionar. En primera instancia hay que definir el bordo libre, que le vamos a dar un 30% adicional de lo que son nuestras paredes del terreno o lo que es también los taludes, vaya, ¿verdad? Según el tipo de sección. ¿Esto para qué? Pues para evitar desbordamientos hasta lo más máximo posible, ¿verdad? Y pues aquí nosotros, mmm, siguiendo esta metodología, si tenemos una sección cuadrada o rectangular como la que la estoy presentando aquí en esta figura, tenemos una base de 11 centímetros y las paredes del acrílico es igual a 9 centímetros. Y las ecuaciones que aquí mostramos, ya las mencioné. En primera, si es un canal rectangular, hablamos de que el área es igual a la base por la altura, de que el perímetro mojado es igual a la base más 2 veces el tirante, lo que está el agua en contacto con las paredes, y el radio hidráulico, pues es una relación del área sobre el perímetro mojado. Estas ecuaciones son básicas para todo tipo de sección, ya sea natural o artificial. La novedad viene en la siguiente tabla, donde presento un factor de sección que es igual a la base por el tirante elevado a la 1/2, y todo también esto es igual al gasto sobre la raíz cuadrada de la gravedad. Dicho factor de sección, con un tirante de 3.7 centímetros, tenemos un valor de 0.00078. El 3.7 lo obtuvimos con base a la energía mínima disponible una vez se está haciendo las mediciones de gasto, de tirante y de velocidad, por supuesto. Y a partir de aquí, con ese tirante de 3.7 y con la altura que tiene nuestro canal de 9 centímetros, inclusive con el gasto crítico, obtenemos un gasto de operación de 5.85 litros sobre segundo. A partir de ahí calcula mi velocidad de operación, que es, ya lo sabemos, gasto sobre área. ¿Cuál área? Obviamente la de la operación, que son 9 centímetros y los 11 centímetros de base. Y esto nos da una velocidad de operación de 0.59 metros sobre segundo. A partir de aquí viene la novedad, es decir, hacer una corrección de profundidades críticas, caudal de operación y, por supuesto, la velocidad crítica. Iniciamos con el tirante crítico corregido, que es igual a la raíz cúbica del gasto de operación al cuadrado
sobre la gravedad por la base al cuadrado. Esto, fíjense bien, nos da un tirante de punto 0,65 metros o 6 centímetros y medio, un poquito por arriba del tirante normal, que ahorita lo vamos a ver en la segunda diapositiva, tenemos 6 centímetros. Esto, insisto, fue teniendo un flujo no tan turbulento, sino más bien regular ese flujo con una llave de paso, pues para tener las mediciones correspondientes. Y a partir de aquí calculamos nuestro gasto crítico corregido con la fórmula de continuidad y esto nos da un valor muy similar o casi aproximadamente al de operación. El de operación debe ser el máximo igual a 5.7 litros sobre segundo. Y aquí presento no los resultados, sino las características que tiene dicho canal con base a la pendiente de la plantilla del canal, a la velocidad de operación, a la profundidad de inmersión del flujo, al rango de operación del gasto del canal, a la altura máxima que presenta nuestro canal y, por supuesto, la longitud del canal, que son 5 metros, y la base de 11 centímetros. Aquí S sabemos que representa la pendiente de la plantilla del canal. En nuestro caso fue determinada con base en la ecuación de Manning, lo cual nos da un valor de 0.00632 o 6% al millar. Y ya después de hacer una serie de iteraciones en una hoja de cálculo en Excel, como les comentaba, tenemos un tirante normal de 6 centímetros. Entonces, en otras palabras, como lo voy a presentar en la siguiente diapositiva, tenemos 3 tirantes. El tirante 1 de 2 centímetros, donde ahí obtuvimos un flujo o un régimen, perdón, supercrítico. A los 3.7 centímetros llegamos a obtener un régimen crítico con un valor casi o igual a 1 de Freud, y después de aquí señalamos, si no me equivoco, el de 7 centímetros. En la gráfica de la energía específica lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero nos da un número de Freud menor a 1 y obviamente es un flujo subcrítico, ¿verdad? Luego en la siguiente tabla tengo aquí los 3 experimentos que realizamos, donde todo depende de estos tirantes que acaba de mencionar, y utilizando la igualdad de factor de sección Z, obtuvimos los siguientes gastos y, por supuesto, las siguientes energías, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Aquí es de la primera, del primer tirante obtenido de 3.7 centímetros, y con un tirante de 3.7 centímetros, nuestro gasto fue aproximadamente 2.5 litros sobre segundo, y nos da precisamente lo que acaba de mencionar, los 3 tipos de régimen, tanto crítico, supercrítico, el número de Freud mayor a 1, aquí lo podemos apreciar de 3.11, y el subcrítico, un número de Freud menor a 1 de 0.34. Y aquí con el prototipo del canal rectangular, como ya lo mencioné, se obtuvieron 3 gastos a través de los 3 experimentos. Un gasto, o el experimento 1 de 5 litros sobre segundo, el experimento 2 de 2.49 y el experimento 3 de 1.1 metros cúbicos por segundo, perdón, 1.1 litros sobre segundo. Para cada uno de los experimentos realizados se tomaron valores de medición en el mismo prototipo, que ahorita lo voy a ver en un video, de tirante, velocidad y gasto, todo esto con el objeto de observar el flujo del agua. Dichos valores fueron reportados con un flexómetro o regla graduada, donde la margen de error fue de aproximadamente 0.05 milímetros. Y aquí están los resultados que acaba de mencionar, que para validar el funcionamiento del canal prototipo construido, se realizó un experimento para determinar la relación de la energía específica
y la carga hidráulica tanto arriba como aguas abajo, ¿verdad? Em, del bloque rectangular sumergido en el canal. Esto para determinar, como lo mencioné, la energía específica antes y después del bloque, ¿verdad? Estos fueron los resultados que acaba de plasmar en la gráfica. Un gasto 1 de 5 litros sobre segundo, un tirante 1 de 6 centímetros y una energía mínima disponible de 10 centímetros. En el experimento 2 tuvimos, obviamente bajó el tirante y también bajó el gasto, casi la mitad de 2.5, un tirante crítico de 3.7 centímetros o 3.8 y una energía mínima disponible de 5.7 centímetros. Y por último, en el experimento 3, el gasto bajó excesivamente, casi a la mitad también, de 2.5 tenemos a 1.1 litros sobre segundo, un tirante crítico experimental de 2.2 centímetros y una energía mínima disponible de 3 centímetros. Las conclusiones a las que hemos llegado hasta este momento es que de los resultados obtenidos a través de los 3 experimentos que acaba yo de mencionar, se puede concluir lo siguiente. El diseño y la construcción del canal rectangular con pendiente variable representa en primera instancia una inversión de bajo costo comparado con los existentes en el mercado, en particular una marca inglesa denominada Anfi, donde los equipos tienen costos arriba de 1 millón de pesos y pues nosotros no tenemos los recursos para comprar un equipo de esa cantidad. La construcción del canal también aumenta el desarrollo de las prácticas de laboratorio, no solamente en el área de la hidráulica, sino también en el área de la mecánica de fluidos. Con la validación del prototipo, se muestra que el canal efectivamente cumple con las condiciones para estudiar y validar los diferentes fenómenos físicos que se pueden presentar tanto a gran escala como a baja escala y que pueden ser utilizados como modelo de estudio. Nuestro trabajo básicamente se centró en lo que ya conocemos en el laboratorio Enzo Levi de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos ya tienen un laboratorio bajo un control de calidad. Por supuesto, nosotros nos encontramos en esa fase experimental, pero a través de hacer calibraciones, corridas, demostraciones, hemos llegado a obtener dichos valores y aquí voy a presentar en un video. Como pueden observar, este es un prototipo de un canal rectangular que tiene paredes de acrílico. Digo que es prototipo porque es como se comporta realmente en la naturaleza. Existen 2 canales artificiales construidos por los ingenieros civiles y naturales que son como están formados la naturaleza, ¿verdad? Aquí lo que se trata es de justificar las ecuaciones que hemos visto en clase, como Bernoulli, cantidad de movimiento, energía, y por supuesto que estas fórmulas son nuevas, no vienen en los textos. Hablamos del gasto de operación, hablamos de la velocidad de operación y hablamos de un tirante crítico corregido y por supuesto su velocidad crítica corregida y el gasto crítico corregido. Todo parte de las dimensiones del canal, donde tenemos aquí una abertura de 11 centímetros y un tirante quedó de 9 centímetros para darle un bordo libre de 30%, ya sea adicional o restándole a las paredes que ya tiene las dimensiones del canal. En este corrida estamos mostrando lo que es un flujo uniforme, donde es imposible de llegar a demostrar ese flujo uniforme, pero sí lo estamos aproximando con la medición de tirante 1 y tirante 2, para después, por supuesto, asimilar lo que es el resalto hidráulico a través de esta pequeña compuerta
donde podemos aquí apreciar esas perturbaciones de aire u ondulaciones que se van formando debido a la gran fuerza que tiene la bomba de un caudal. Estamos hablando de medio caballo de potencia. Aquí si le doy totalmente el flujo, vemos cómo se va dando ese resalto hidráulico y también precisamente la capacidad del canal pues va a llegar un momento que es insuficiente. ¿Verdad? Le vuelvo a regular el gasto para no tener los desbordamientos. ¿Y cuáles fueron mediciones que me hicieron aquí mis compañeros? Iniciamos con un tirante crítico de 3.7 centímetros y medio. Con este tirante determinamos el número de Frost que llegó a dar aproximadamente 1 y el área fue 0,041 metros cuadrados. El perímetro mojado de una sección rectangular es base más 2 veces el tirante, la base del canal y el tirante propuesto. Nos da .184 metros. El radio hidráulico ya sabemos que es la relación área sobre el perímetro mojado y esto nos dio un total de .022 para después comprobar el primer gasto de operación con referente al factor de sección Z, que es una igualdad que es la base por el tirante al medio e igual a las fuerzas gravitacionales y viscosas que es debido a la gravedad. El gasto entre raíz cuadrada de la gravedad nos da un gasto de .00244 metros cúbicos por segundo. ¿Qué hicimos de aquí después? Corregir nuestros gastos con un tirante máximo que tiene nuestro canal de 9 centímetros y con el tirante crítico ya reajustamos el gasto casi al doble a 5.8 litros por segundo. La velocidad de operación obviamente aumentó a 0.6 metros sobre segundo. Volvemos a recalcular los mismos gastos con las mismas mediciones y ahora tenemos un tirante crítico de 3.7, el corregido ya fue casi el doble a 6.5 centímetros, siempre y cuando pues no pase de los 9 centímetros, estamos en los rangos que está comportándose dicho canal, ¿verdad? Estos resultados, como ya lo sabemos, se van a presentar en octubre en la ciudad de Querétaro. El prototipo todavía le hace falta ajustarlo, pero para hacer un experimento a prueba y error, los resultados sí coinciden con los que nos arrojan la naturaleza. Por mi atención, muchas gracias. Bien, si alcanzamos a ver nuestra presentación en PowerPoint y la demostración de nuestro canal prototipo en el video demostración, los resultados son muy similares a los que ya presenté muy formalmente, nada más que sí lo quise hacer de forma visual, cómo está el funcionamiento de nuestro canal prototipo. Insisto, todavía nos falta hacer muchas calibraciones con referente a nuestros gastos de diseño, pero para hacer nuestro primer trabajo experimental sí cumple con los objetivos y sí esperábamos llegar a los resultados deseados. Espero que haya sido de su atención y no sin antes despedirme agradeciendo al Comité Científico del 7º Congreso CIERMI 2022, pues que estamos a sus órdenes. Muchas gracias y muy amable. Gracias.